que sea, van a ser perdonadas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, claramente habla la Biblia y dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La palabra nos habla aquí que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable, según la referencia bíblica, no solamente en este capítulo, en este libro, sino también vemos la misma referencia en Mateo capítulo 12 del verso 22 al 32. Y también vemos la misma referencia de Lucas 11, 14 al 23. Según la cantidad de repeticiones que tiene hermano, cada una de las partes doctrinales que hay en los evangelios, así es su importancia para la iglesia de Cristo. Dese cuenta usted que cuando hay una cuestión doctrinal, el Señor Jesucristo lo enfatizó de tal manera que los 3 o los 4 evangelios tienen la misma referencia. Amén. Este mismo pasaje lo vemos, le repito, en Mateo 12, 22 al 32. Y este mismo pasaje lo vemos en capítulo 11 de Lucas, 11, verso 14 al 23. Eso nos habla de la importancia doctrinal que tiene esta parte de la Escritura. Aquí el Señor nos hace referencia en qué consiste realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia habla aquí de que se acercaron los escribas y adjudicaron a Jesús los hechos que hacía y las cosas que hablaba, o los hechos que hablaba de parte de Dios, lo adjudicaban a los demonios y a Belcebú. Entonces, por esta parte podemos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuir la obra poderosa del Espíritu Santo a Satanás o viceversa, atribuir la obra de Satanás al Espíritu Santo, generado por el rechazo continuo y obstinado de la verdad revelada por el mismo Espíritu Santo. Entonces debemos de entender aquí que la blasfemia del Espíritu Santo no es un hecho aislado, o sea, no es un hecho nada más del momento, sino que viene de o es la consecuencia de una serie de rechazos continuos que tiene la persona hacia las cosas y la palabra de Dios. Es decir, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que sabe la verdad, pero le gusta vivir en tinieblas. Por eso la Biblia habla que la condenación viene no, hermano, porque haya pecado, sino viene porque vino la luz. Es decir, la luz alumbró, la luz nos dio la verdad. Pero vea usted lo que dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero termina diciendo, porque sus obras eran malas. O sea, está especificando de que las obras malas de los hombres hacen tapar la luz. No es entonces el pecado lo que realmente condena, es de que ya hay remedio para ese pecado, que ya hay luz para poder ver la verdad de Cristo. Eso es realmente la condenación, de que Dios es luz, que su palabra es lámpara a nuestro camino, pero nosotros, hermano, no queremos ver. Amén. Aún teniendo la luz, cerramos los ojos ante la verdad de Cristo.
yo no dudo claramente que alguien esté en el error o en una doctrina tal vez errada o una doctrina que no tiene la verdad de Dios. Usted puede ser alguien así, pero al venir a la palabra de Dios y oír un mensaje en donde la palabra le abre los ojos, ahí empieza su condenación. Porque entonces usted y yo ya haremos el pecado ya no de manera ciega, sino sabiendo lo que estamos haciendo. A su nombre sea la gloria. Entonces, aquí vemos nosotros de que estos adjudicaban las cosas de Dios que hacía el Señor, se la atribuían a los demonios. Dese cuenta de que en este caso bíblico, el Señor Jesucristo estaba teniendo éxito en su ministerio. Estaba de una forma creciente el ministerio de Jesús. El Señor empezaba a tener fama y había éxito en él. Y eso hizo que los fariseos y que los escribas, que eran los partidos políticos, entre comillas, de los israelitas en ese, o los judíos en ese momento, tuviesen celos de él, porque ellos veían no almas perdidas, sino miraban adeptos para su religiosidad. Amén. Entonces, cuando empiezan a ver que viene Cristo a predicar un evangelio de libertad, un evangelio que abre los ojos, un evangelio que pone al pecador, hermano, y atrae a la oveja perdida, obviamente estos empezaron a perder fama, empezaron a perder credibilidad. Amén, porque la mentira reina hasta que aparece la verdad. Y entonces eso produjo en ellos celos ministeriales, produjo en ellos enojo en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba a Jesús y no lo respaldaba a ellos. Porque Dios hablaba por la boca de Jesús y no hablaba por la boca de ellos. Eso se llaman celos ministeriales. Eso se llama pleitos, hermano, en el ministerio. Envidia. La envidia era de que ellos no tenían la palabra que tenía Jesús de Nazaret. Pero la palabra de Dios nos habla que todos tenemos la oportunidad de llegar a la interpretación de la Escritura. La palabra es una para todos. ¿Por qué unos son exitosos y otros no? Es porque está en ellos o está en esa persona, en el corazón y en la mente, no está el limpio corazón de servirle a Dios. Porque el que se acerca a Dios de limpio corazón, toca la puerta y se le abre. Llama y se le contesta. Amén. Pero el que no tiene limpio corazón, entonces empieza a ver que el cielo es de metal, de hierro, de fierro, que no pasan las oraciones, que no hay iluminación. Se pierde la iluminación del Espíritu Santo, se pierde la inspiración de Dios, y entonces se comienzan a hablar cosas que no son de Dios, que no son vida. Acuérdese usted que la predicación de la palabra con la unción de Dios produce vida. Produce vida. Amén, hermano. Por eso el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Se está hablando que la palabra que Él decía con la unción del Espíritu Santo, entonces esa mezcla hacía que eso cobrara vida. Por eso usted ve que hubo palabra de Dios en el bautismo de Jesús. Dice, el Señor habló, palabra de Dios dijo: este es mi Hijo amado. A Él oír, a Él, en Él tengo complacencia. Esa es la palabra de Dios. Pero después de esa palabra descendió la unción del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Él fue, hermano, el segundo que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos revela que Juan el Bautista fue el primero. Amén. Pero Cristo vino y recibe el bautismo del Espíritu Santo, y ahora tiene el bautismo, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
ahora usted puede ir al desierto. Cuando usted tiene la palabra de Dios y tiene el bautismo y la fuerza y el poder del Espíritu Santo, no importa que vaya al desierto, no importa que aguante hambre, no importa que pase las penurias que pase, siempre habrá en nosotros el alimento de la palabra de Dios. Ahí se cumple: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando la persona escucha la palabra, por eso muchos salen y dicen: yo esto nunca lo había oído, nunca había escuchado una predicación así, nunca me habían hablado así, nunca había aprendido eso, llevo tanto en el evangelio y nunca me habían dicho lo que escuché el día de hoy. Porque la palabra produce vida. Entonces, esos celos de ellos empezaron a generar en ellos, amén, un rechazo a la palabra de Dios, a la palabra predicada por Jesús. Entonces vemos nosotros que también, hermano, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene características. La primera característica que debemos de apuntar que tenía esta gente, y que por otros ejemplos vamos a ver también qué características son las que se ven en la persona que blasfema. La primera característica es la dureza de corazón. Eran duros de corazón, no recibían la palabra. Amén. ¿Quién es el duro de corazón? Es el que tiene ideas propias, es el que tiene su propio camino y no hay quien lo saque de ahí. Amén, hermano. Esa dureza del corazón hace que la persona llegue al error y blasfeme contra el Espíritu Santo. La dureza del corazón de ellos. Número 2, la falta de arrepentimiento. Duros de servir, duros de arrepentirse. Se quitó toda sensibilidad al Espíritu Santo. Y número 3, la negativa de aceptar que está equivocado bajo la gracia de Dios. Eso quiere decir que lo primero que el que es quebrantado, o lo primero del que va a ser quebrantado ante una situación así, amén, es precisamente el orgullo. Por eso el Señor habla tanto de quitar el orgullo de nosotros, de mantenernos humildes y sencillos, que podamos nosotros siempre agachar la cabeza y siempre aceptar los errores y aceptar los que no son nuestros errores también. Pues muchos aceptan sus errores, ¿cierto? Pero los que no son sus errores no los aceptan. Amén, hermano. No hay que aceptar las dos cosas. Vea usted, por ejemplo, la Biblia dice: si tú ofendiste a otro, ve y pídele perdón. Pero si ves que tu hermano está ofendido contra ti, ¿qué dice? Ve y pídele perdón también. Es decir, acepte sus errores y acepte también cuando usted no tuvo la culpa. Amén. Con el fin que otro sea salvo, muchas veces debemos de aceptar, hermano, cosas que no somos, cosas que han hablado. Hay muchos que hablan, hermano, contra nosotros, nos dicen cosas y hablan cosas que no saben ni conocen de nosotros, y eso prende la llama en nuestras vidas y en nuestros corazones, y queremos, hermano, justicia. Sin embargo, el Señor no nos llamó a ser jueces, no nos llamó a juzgar. Dios nos llamó a ser sencillos y humildes de corazón. Cuando se carece de la humildad, entonces hay dureza. Entonces no hay arrepentimiento y tampoco se acepta el error. Otra de las cosas tremendas que yo pude observar aquí es de que la característica que sobresale en todas es la recurrente contradicción de la verdad de la palabra de Dios. Es decir, cuando la persona empieza a contradecir, por eso es de que el tema es de la contradicción a la blasfemia, porque la contradicción es la antesala,
la persona comienza a contradecir. Así está en la verdad, contradice. Amén. Usted no se ha dado cuenta, o personas que están errados, usted les está diciendo la verdad, le está diciendo lo que realmente son, pero dicen, no, es que yo no soy así, aquel es así, aquel no, aquel sí. Por ejemplo, hay unos que dicen, no, es que la palabra hoy sí le dio palo a fulano, ¿cierto? Y le ponemos y le ponemos la parte a todos los hermanos de la iglesia. Pero ¿cuál es su parte? ¿Ve? El juzgar a los demás. Eso es una recurrente contradicción a lo que Dios nos habla. Nosotros debemos, en la primera vez que oímos la palabra, aceptarla y no tener una negativa, hermano, y no ser recurrentes en contradecir las cosas. Hay gente que siempre tienen sí, pero. No, hermano, es que usted esto y eso. Sí, pero. El esposo le dice a la esposa, no, amor, es que es por eso. Mira, es que tú y esto. Así, pero. ¿Cierto? Sí, pero. Amén. Amén, hermano. ¿Alaban a Dios o no alaban a Dios? Pero así somos nosotros. Siempre usted le va a estar buscando, hermano, el pero a las cosas. Amén. Entonces la palabra puede hablarle a una persona, pero si se mantiene ese pero, amén, si se mantiene eso de que pero es que aquí y allá, amén. Si Dios le está hablando, por ejemplo, acerca de sus hijos o acerca de su esposo, acerca de qué sé yo, y en lugar de aceptar la palabra dice, sí, pero es que usted esto, es que pero usted, por ejemplo, eso que me he topado yo, que usted le pone un consejo a alguien, hermano, de que la esposa, cuando yo todavía no estaba casado, decía, hermano, que su esposa, palabra de Dios dice esto y esto. Sí, pero vamos a ver cuando usted esté casado. Ve, ahí está el pero. Y eso lo que hacía y lo que hace es de que nos va alejando de la palabra, porque puede hacer de que tal vez yo no lo ponga en práctica, pero si es la palabra de Dios, Dios se lo está advirtiendo a usted. Amén, hermano. O sea, no podemos poner ese pero. Por ejemplo, una vez llegó uno y me dijo, no, hermano, de que eso de la minifalda, pero yo he visto hijas de pastores con minifalda. Y entonces dan ganas de decirle, pero a usted, ¿qué es lo que le importa? Si Dios le está hablando a usted, entonces, ¿para qué poner a otro? ¿Para qué hablar de otro? Ve a todos los que uno se consigue por allá evangelizando y le dice, no es que Dios le habla. Mire, es que hay un montón de evangélicos hipócritas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Corta la palabra, ya no acepta más. Amén. Sí hay un montón de evangélicos hipócritas, pero también existen evangélicos verdaderos. Alaba al Señor, hermano. Amén, hermano. De todo hay en la viña del Señor. Y dices que todos los evangélicos son ladrones. Amén. Sí me dijo uno por allá, es que todos los evangélicos son hipócritas. Y él era abogado, yo le dije, y todos los abogados son ladrones y aprovechados de la gente. No, compañero, me dijo, porque yo soy abogado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no todos? ¿Se da cuenta que no hay que echar a todos en el mismo saco? No, sí, hay gente que no es cristiana, hay gente que dice ser cristiana y no lo es, pero también hay gente que dice ser cristiana y sí lo es. Es más, ni siquiera tiene que decirlo, por su fruto los conoceréis, dice la palabra. No tenemos que estar escuchando, hermano, que dice alguien, no, véalo. Amén, hermano. Amén. Mire, por ejemplo, ¿cuánta gente le dice a usted, Dios le bendiga? Amén. Amén, hermano. Yo he escuchado, hermano, ahora que tenemos el bebé, pasamos con el bebé y es una costumbre aquí, ¿cierto? Que le dicen a uno, ay, tiene una guaguita, Dios la bendiga, Dios bendiga, ¿verdad? Todos le dicen así, ¿cierto? Dios la bendiga, Dios la bendiga. ¿Y usted cree que realmente una persona que no tiene a Cristo puede decir Dios le bendiga? No, hermano. Amén. Pero se vuelve una muletilla. Entonces, no porque le diga Dios te bendiga, ni porque le diga que yo soy, es que yo creo en Dios. No, si hasta los demonios creen y tiemblan.
Pero ¿qué es lo que hace referencia realmente a un verdadero cristiano? ¿Sabe qué es? El amor, la humildad, el ser pacífico, el bajar la cabeza, el no defenderse, el no ir a los golpes, el controlar su carácter y su temperamento. Eso hace un verdadero cristiano, eso hace un verdadero hijo de Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. El único que puede controlarnos es el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros, que controla nuestra lengua, que controla nuestros pensamientos. A su nombre sea la gloria. Por eso la Biblia dice, ¿quién es varón perfecto? Nadie. Pero dice, el que controle la lengua, ese es varón perfecto. Dígame usted, ¿quién puede controlarla sin hueso, hermano? Dígame usted, ¿quién puede controlar la lengua? Nadie puede controlar la lengua. Hay unos que son calladitos, pero cuando hablan, le sale espadas de la boca. Usted se da cuenta que no pueden controlar la lengua. ¿Quién es el que puede controlar la lengua? El Espíritu Santo. Él sí nos controla la lengua. Él sí nos controla los pensamientos. Entonces nadie puede con nadie, es perfecto. ¿Quién es perfecto? El que tiene al Espíritu Santo. Ese es perfecto. Ese va a la perfección. Ese camina conforme al Espíritu Santo lo guíe. A su nombre sea la gloria. Entonces nosotros debemos entender que la recurrente contradicción de las verdades bíblicas hace que nos lleve a blasfemar un día contra Dios, contra el Espíritu Santo. Es importante que sepamos algo, porque hay muchos que nos están viendo hoy y debemos de entender que una persona que se preocupa por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, no lo ha hecho, esa persona no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le sigue llevando al arrepentimiento. Hay gente que llora y dice, no, es que yo blasfemé contra el Espíritu Santo, pastor, ore por mí, porque blasfemé contra el Espíritu Santo. Solo el hecho de llorar y pedir ayuda, ya eso me indica a mí que pudo haber sido una blasfemia, pero en su ignorancia, que no es una blasfemia real contra el Espíritu Santo. Número 2, la blasfemia no es solamente un acto que hagamos, sino es, hermanos, la constancia o el constante rechazo del Espíritu y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros no podemos adjudicar la obra de Dios en una persona a otra. Es tan terrible cuando una persona, mire, yo he escuchado cuando se cambia de pastor, que llega el pastor nuevo y dice, hermanos, ahora sí, vamos a echar para adelante esta iglesia, porque que estaba antes no sirvió. Aunque haya pecado, lo hayan sacado por pecador, no conocemos el corazón con que se hizo el trabajo. Y eso es meternos en problemas, porque muchos hoy están caídos, pero en su momento fueron utilizados por el Espíritu Santo y el poder de Dios. Por eso hay que tener cuidado al hablar. Vea que dice la palabra, hermano, claramente que los ángeles entienden eso. Y cuando aquel mensajero vio a Satanás, ¿se acuerda esa parte? Vio al diablo, dice que tuvo temor de reprenderle y le dijo, Jehová te reprenda, cuando había una contención en el cielo. Amén. ¿Por qué tuvo temor este ángel? Porque él miró en Satanás que él había sido una autoridad en el cielo y que no podía, hermano, demeritarlo en el momento en que estaba allá. Que en un momento Satanás fue un querubín grande, fue un querubín de Dios, que un tiempo Dios le utilizó, que en un tiempo él estuvo en eminencia, que en un tiempo Dios habló por él, Dios ministró por él, que en un tiempo Dios hizo grandes cosas con ese querubín.
Llegó el momento en que se dañó, se halló en él maldad y fue desechado. Pero antes de eso, el Señor le usó. Por eso no podemos demeritar, ni podemos hablar del otro, más si son autoridades que Dios ha puesto. En algún momento Dios les usó, en algún momento fueron de bendición para nosotros. Si ya no están, pues vamos a llorar, alabado sea Dios, y simplemente rechazar la doctrina que traen si está equivocada. Sin embargo, no podemos hablar contra ellos. ¿Por qué? Porque en un momento Dios habló por ellos. ¿Alaba o no alaba al Señor? Esa clase de cosas van haciendo que la persona pierda el temor. Amén, hermano. Pierda el temor. Y entonces empieza a caminar un evangelio en donde piensa que él sabe más que otro. Que el hecho de estar firme lo hace a él o lo capacita a él y le da la facultad de poder juzgar a los demás. Y el mismo Pablo dice: no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Y dice Pablo también: el que mire estar firme, el que piense estar firme, el que piensa que ya está firme y que va para el cielo, el que piense que ya tiene alas y va para el reino de los cielos. Yo no sé si usted todavía pensamos que tenemos aureola. O unas alitas, aunque sean chiquitas, de pichón de pollo. No, hermano, no tenemos alas. No, todavía las vestiduras nuestras es esta carne, hermano. Amén, hermano. Uno tiene que saber eso clarito, clarito. De que no hemos alcanzado todavía nada. Que Dios lo puede usar a usted, levantarlo y hacer algo grande, pero usted no ha alcanzado nada. Amén, hermano. Eso tiene usted que metérselo, lo tenemos que meter nosotros interno. Y repítalo todos los días: yo no lo he alcanzado ya. Amén. ¿Cuándo va a ser el momento que alcancemos realmente la corona? Cuando vayamos, hermano, con los pies hacia el frente al panteón. Que ya no vayamos, sino que nos lleven. La muerte, entonces, por eso la Biblia dice que la muerte es una ganancia para nosotros. ¿Qué es una ganancia? Que ganamos, ahí ganamos. Si usted muere en Cristo, agarró el trofeo, agarró la ganancia, alabado sea Dios. Pero mientras usted no esté vestido de incorrupción, sino estemos vestidos de corrupción, debemos de entender que hay un dicho por ahí en mi pueblo: arrieros somos y en el camino andamos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque en el momento que alguien piense estar firme, ya cayó. Amén. No, hay que decirle: a mí me falta orar. Amén. A mí me falta vigilar todavía. A mí me falta el ayuno. Cada vez se levante usted de allá de su cama, diga: hoy otra vez a la batalla de esta carne. Me falta todavía soy necesitado, alabado sea Dios. Y mientras más conoce uno a Dios, se da cuenta que más necesita de Él, que más se puede ahogar, que más se puede morir, que más puede caer. Por eso cada vez que venimos al culto, levantamos las manos y decimos: Señor, aquí estoy de nuevo. Ayúdame a ganar mañana la batalla. Ayúdame, Señor, a que esta noche salga redimido, salga lleno. Es por eso, hermano, que la pelea del diablo es dormirlo aquí en el templo, pero usted tiene que decir: no, yo vengo a oír la palabra, yo tengo que salir regenerado, yo tengo que salir de otra actitud, yo tengo que salir lleno de la presencia de Dios. Si usted no tiene a Dios, va a caer mañana, puede caer esta noche, alabado sea Dios. Pero si tenemos la presencia de Jehová, pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice la palabra. A su nombre sea la gloria.
¿Puede alabar a Dios? Por eso estamos aquí. Aunque sea soñolientos, aquí estamos. Aunque sea, hermano, con una luz, es que la carne es, ¿sabe qué dice la antigua versión? La carne está enferma. ¿Cómo es el enfermo? Amén. Amén. Hablando espiritualmente, no alaba a Dios. No tiene esa gana de oír la palabra. No puede levantar las manos. Ahí está con las manos. No puede. ¿Qué le pasó? Está enfermo. La carne está enferma. Pero le digo una cosa. Enfermo que come no muere. Lo dicen aquí. Así me dijeron a mí, mire, enfermo que come no muere. Y hoy el Señor ha puesto aquí una mesa. Dios ha puesto aquí la mesa de la palabra de Dios. Mientras usted coma, no va a morir, alabado sea Dios. Mientras comamos, vamos a tener fuerza. Y dice la Biblia que esta comida le dará fuerzas como la del búfalo. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán. ¡Aleluya! Y no van a desfallecer sus fuerzas. Ay, pastor, pero yo me siento cansado. Pero es que esas son fuerzas humanas. Amén, hermano. Eso habla de fuerza espiritual. Que usted hoy está aquí. Mire cuántos hoy vienen al culto, vienen y oran. Y mañana están por allá de nuevo, envueltos en las cosas del diablo. Amén, hermano. Ese problema de estar jugando con Dios lo llevará un día a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es caer en una doctrina de error. Amén. Entonces usted ve que hay cristianos que dicen, no, ¿para qué ir al culto? ¿Para qué al culto? ¿Para qué? No, por un mes que no vaya al culto, no hay problema. No, por 6 meses que llevo sin ayunar y sin vigilar, no hay problema. No, Dios conoce mi situación. No, hermano. Ahí está desfalleciendo su fe. Usted tiene que levantarse. El evangelio sin esfuerzo no lleva al cielo. Usted quiere llegar al cielo, tiene que esforzarse. Vea lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén, hermano. Pero es que un verso antes dice: esfuérzase y sé valiente en hacer todas las cosas que yo te he mandado hacer en este libro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el evangelio es esfuerzo. Amén, hermano. Si a usted, hermano, no se esfuerza por orar, si no nos esforzamos, hermano, por buscar a Dios, el diablo nos va a destruir. El diablo nos enfría. El mundo nos enfría. La carne nos dobla. A su nombre sea la gloria, hermano. Y mientras estamos durmiendo, empiezan los pensamientos. Y un día usted puede caer en ese problema. Amén. En el nombre de Jesús, que nadie caiga ahí. Pero imagínese cuánta gente. Vea usted, ahora las iglesias mundanas. Amén. Amén, hermano. Hablan y cuántos están en esas doctrinas de que Dios perdona todo. El evangelio del amorcito. ¿Cierto? Y entonces usted ve que la gente fornica, adultera. Son, hermanos, promiscuos, lujuriosos en la misma iglesia. De la iglesia se van al motel. Amén. Se van limpiando las lágrimas todavía de la iglesia y ya van a fornicar, a adulterar a la calle. Y viven eso. Y según ellos, pregúnteles, ¿y qué les dicen? Es que yo voy al cielo. Es que Dios es amor. Es que Dios me perdona. Pero la Biblia dice que un día caerá en el error. Y cuando cae en el error, ese es el problema de los que se queden en la gran tribulación. Amén. Dios los empujará. Amén.
les abrirá, amén, hermano, el portón del libertinaje espiritual y todos esos blasfemarán. Por eso no se quede usted, esté su lámpara encendida, amén, hermano, para que cuando Cristo venga nos vayamos con Cristo. Alabado sea Dios, hermano. La blasfemia entonces contra el Espíritu Santo solo puede manifestarse en personas que conocen y que han degustado la palabra y la manifestación del Espíritu Santo. Veamos un verso muy revelador en Hebreos, capítulo número 6 y verso número 4. Hebreos capítulo 6 y verso 4. Amén. ¿Ya lo encontró? Aleluya. Voy a esperar que todos lo tengan. Hebreos capítulo 6 y verso 4. Amén. ¿Por qué no utilizan su Biblia? ¿Es su Biblia? A ver, leámoslo todos juntos. La Biblia. Ahí está la Biblia. Eso, Hebreos 6, 4. Ustedes son los más rápidos en buscar. Amén. ¿Lo tienen todos ahora sí? Todavía no. Amén. Vea lo que dice Hebreos 6, 4. Porque es imposible. Repita conmigo. Imposible. Dígalo. Ese imposible no quiere decir tal vez, puede ser, alguna vez. No, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué está hablando ahí? Esta parte de la Escritura habla de la apostasía, precisamente de aquellos que están en una secta, en una religiosidad, en una iglesia de error, erradas. Amén, hermano. Puede alabar al Señor. Ahí explicamos nosotros por qué ahora hay iglesias, hermano, hasta de sodomitas. Ahora hay iglesias, hermano, de sodomitas. Ahora hay iglesias para toda clase, hermano, de personas. Por ahí, hermano, salió un artículo que decía: se inaugura la nueva iglesia nudista. Ya que todos, hermanos, en la iglesia, pelados ahí, usted se imagina esa aberración. Y el primer pelado del pastor, usted se imagina la promiscuidad y la suciedad que se mueve ahí. Pero le ponen iglesia y levantan y abren la Biblia y cantan los cantos que cantamos nosotros. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo va a saber uno cuál es la verdad en estos tiempos? Solamente por el Espíritu Santo. Pero vea que es imposible que el que haya degustado la palabra en primer lugar, es decir, que haya oído la palabra, que haya aceptado la palabra, que haya sido limpio por la palabra de Dios. Vea, por eso Judas no tuvo remedio. ¿Por qué? Porque él oyó al maestro. Él estuvo con Cristo. Él degustó la palabra buena de la boca del Hijo de Dios. Y también vio la manifestación pura del Espíritu Santo a través de milagros, a través de resurrecciones, a través, hermano, de profecía, a través, hermano, Dios les habló muchas veces. Una que nos registra la Biblia es cuando aquella mujer rompe el alabastro
Y empezó él a pensar y a decir, ay, le hubieran dado a los pobres. Lo hubieran vendido y le hubiéramos dado a los pobres. Amén. Porque se las llevaba, hermano, del el regenerador y del protector de los pobres y de la hermandad cristiana. Pero no era su objetivo ese. El objetivo es que ese dinero entraba a la bolsa y él metía mano de ahí, agarraba de la bolsa, robaba. O sea, él dijo, con ese diezmo, con ese dinero sí que ya la hice. Amén. Más que el maestro no me pide cuentas. A su nombre, gloria. Amén, hermano. Porque muchos piensan, aquí como no me dicen nada, aquí rasco. Aquí como me dicen nada, aquí hago lo que yo quiero. Pero el maestro sabía. Y un día se le quedó viendo y le dice, vea, amén, pobres tendréis siempre en la tierra. ¿Qué hubiera hecho si usted estuviera pensando eso? Y el maestro le sale diciendo, mira, pobres siempre tendréis en la tierra. ¿Qué hace uno? Me oyó el pensamiento el Señor. Pero a ese no le importó nada de eso. Él degustó eso. Probó la palabra. Probó porque él también estuvo limpio por la palabra que Cristo habló. Pero un día dejó entrar al diablo en su corazón. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. Se da cuenta que después de traicionarlo el hombre, hermano, la conciencia no lo dejó en paz. Y fue y se ahorcó y se le reventaron las entrañas. El hombre no quedó de pie. Vea usted este caso de Judas. No es esto que está hablando aquí. Es imposible que alguien que haya sabido la palabra, que haya sido erudito, que haya sido iluminado. ¿Sabe quién es el iluminado? El que entiende la interpretación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Amén. Esa es la iluminación. Yo no predico lo que quiero. No, hay que predicar lo que Dios nos ilumina, lo que Dios nos inspira. Alabado sea Dios. Por eso no podemos sacar, hermano, un mensaje por allá de la página web. Ahí salió una aplicación de día. 365 sermones para tu iglesia. A tantos dólares. Así tienes una iglesia cada día con un mensaje nuevo. No, es que esto no se trata de eso. Esto se trata de que Dios le ilumine. Esto se trata de que Dios te hable. De esto se trata de que Dios te inspire. Porque eso es lo que hace que la gente sienta el poder de Dios. Sienta, hermano, la convicción que Dios le habló por la palabra. Amén, hermano. Y entonces viene y dice la palabra, ese que se iluminó. Amén. Hay gente que lee la palabra, pero es muy poco lo que retiene. Pero hay otros que son iluminados. Amén. Que la gente escucha y dice, es que te sabe la palabra. Amén. Es que por la escritura, esa persona que ha sido y que aparte de eso, viene hermano, el respaldo de Dios a través de las grandes cosas y de las grandes, dice aquí claramente, de los hechos celestiales del Espíritu Santo y del poder de este siglo venidero. Es decir, que no solo hablaba con la autoridad de la palabra, sino que también tenía unción, tenía poder, que hubo, hermano, poder en su ministerio. Ese que ha degustado esas cosas, pero recae. Amén. Por eso, amado compañero que me escucha, usted si es pastor, no deje de orar. No dejemos de venir a las vigilias, no dejemos del ayuno, no dejemos, aunque Dios, hermano, a usted, hermano que me escucha, a usted, hermano, compañero, lo ponga en un sitio de honor, tal vez como el pastor de una iglesia, tal vez como un predicador, hermano, que todos quieran escuchar, y usted tiene una agenda, pero que no da tiempo para nada. En esa agenda haga un esfuerzo.
abra aún el espacio y no se deje quitar la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda de Dios. Eso es lo que ha hecho que la gente caiga, que los grandes ministerios se destruyan, que vengan abajo los grandes pastores y predicadores. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se han llenado de tantas contrataciones como Satanás en el cielo. Vean lo que dice Satanás. Dice: hermoso eras, pero corrompiste tu sabiduría por la multitud de tus contrataciones. El diablo va a querer a usted, amén, y a mí involucrarnos en eso. Por eso usted ve que en el libro de los Hechos los discípulos estaban ya involucrándose en servir a las mesas, en hacer un trabajo entre las vidas. Yo imagino a los discípulos: ¿y por qué no hacemos una fundación donde ayudemos? Ve, que hagamos esto y que ayudemos al otro y que ayudemos a este. Y hasta cierto punto la iglesia también lo puede hacer. No hay por qué no. Amén, se puede hacer. Porque la iglesia también tiene que tener un impacto en la sociedad en algún momento. Sin embargo, ese no es el objetivo nuestro. Ese no es el objetivo como predicador de la palabra. Está bien, la iglesia hizo algo y Dios está moviéndose ahí, entonces ponga a otros. Pero usted, compañero que me escucha, hay que meter la cabeza en la oración, en el altar. Ahí es donde peleamos las batallas. Ahí es donde nos sostenemos. En la oración es que nos sostenemos. Ahí es donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros vemos las maravillas y las victorias y recibimos la bendición de Dios sin lamentarnos después. Alaba al Señor, hermano. Amén, hermano. Lo veo como triste. Es bueno que salgamos en algún día a darle por allá, amén, ropa al desvalido, ayudar a algún hermano en la iglesia, hacer esto y lo otro. Hasta ahí está bien, pero pongamos gente que administre eso y nosotros metámonos. Por eso los discípulos dijeron: no es bueno. No es bueno que nosotros nos involucremos en estas cosas y dejemos la oración y el estudio de la Escritura. Como diciendo: a nosotros Dios no nos llamó a servir mesas. No nos llamó a estar por allá entretenidos en cosas. Lo hacemos, sí, y lo podemos hacer en algún momento, hágalo. Amén. ¿Qué se nos quita a nosotros como pastores agarrar un día allá le dicen un paste? Son esas esponjas para lavar losas. El lavalosas. ¿Qué se nos quita a nosotros agarrar un lavalosas un día y lavar la losa? Eso no se nos caen las uñas por eso. Agarrar una escoba y hacer limpieza de eso, no nos caen las uñas por eso. Se nos caen por otras cosas, pero por eso no. Amén. No se nos cae, hermano. Que un día ayudemos a hacer algo, que un día ayudemos, hermano, en la congregación. Sí, ayudemos, eso no hay problema, pero no deje de orar. Pero lo primero es que usted ore. Lo primero es que usted busque la palabra. Lo primero es de que usted se queme las pestañas allá en el hecho, hermano, aleluya, en el secreto, en la sabiduría de Dios, para que Dios le revele la palabra. Y cuando usted tenga la palabra de Dios y cuando tenga el bagaje espiritual y haya crecido en la palabra de Dios, entonces ya venga y ayude. Pero si mientras tanto no salga del secreto hasta que Dios le revele la palabra, hasta que Dios lo levante, hasta que Dios lo inspire, hasta que Dios le dé la palabra que el pueblo necesita en ese momento. Ese es su trabajo, compañero. Amén. Entonces ellos dijeron: nosotros no podemos entretenernos en esto, pongamos a otros. Amén. Pongamos a otros. Mire, primero Dios, sí, la familia segundo, dicen algunos, y tercero la obra de Dios. Yo les digo: sí, hay que tener su tiempo, porque la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Tenga el tiempo para la familia, pero no deje de orar por ello. Vea lo que dice la Biblia: el que está casado esté con su esposa.
ámela y esté en la intimidad con ella. Pero cuando salga a orar, sepárese de ella en mutuo consentimiento, y qué mejor que los dos, y se metan en el secreto a orar, a buscar a Dios, y después de salir de ahí, únase de nuevo a su esposa, que está diciendo: no descuide la oración, no descuide la palabra, no descuide su ministerio, no descuide lo que Dios lo está llamando a hacer, no descuide la viña que Dios le ha dado. A su nombre sea la gloria. Hay pastores que son polifacéticos, hermano, que pueden hacer un montón de cosas. Y mire, yo les felicito. Quisiera yo ser igual, de ser polifacético, ¿no? En todas las cosas, 100% en todo, qué bueno. Pero hay un objetivo en nosotros. ¿Y cuál es ese? El presentar a Cristo, el evangelio de Cristo, es lo más importante para nosotros. A su nombre sea la gloria. ¿Qué pasa cuando descuidamos eso? Empieza la caída. Entonces el diablo lo empezaron a contratar. Seguramente le dijeron: venga aquí a un culto en el cielo, venga a este culto y nos canta la alabanza. Y entonces llegaba el diablo con toda su orquesta. Amén, amén, hermano, con todos los instrumentos, y adoraba a Dios de tal manera que otro lo escuchaba y decía: oiga, mañana ¿por qué no nos visita allá en la iglesia? Vea, ¿usted se da cuenta por qué se destruyen los ministerios de alabanza en estos tiempos? Es algo increíble, hermano. Pero vea usted cuántos cantantes fueron buenos antes, pero ahora son, hermano, la marioneta de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como no había agenda, entonces oraban, entonces buscaban a Dios, entonces iban a la iglesia. Mire, yo le digo una cosa, yo estuve en ese medio, y hay muchos que llegan y cantan en una iglesia, y cuando viene la palabra de Dios se salen y se van para otra iglesia a ministrar allá, y después de que ministran allá se salen para otro lado y nunca oyen la palabra, nunca los ve usted de rodillas. Por eso es que son instrumentos secos, por eso es de que no producen nada. Pero vea usted las multitudes detrás de ellos. ¿Por qué? Porque han sustituido la gloria de Dios por humo, por luces de colores. ¿Alaba o no alaba? Por instrumentos, por equipos de sonido de último nivel. Aquí le rogamos a Dios que Dios nos dé, hermano, un poquitillo. Amén. Para mejorar. Yo sé que Dios lo dará y en un momento lo podremos tener. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero ¿por qué Dios, hermano, permite que nosotros suframos para conseguir los equipos? Porque si no caeríamos ahí. Entonces lo más importante es el equipo. Entonces lo más importante son las cámaras. Entonces lo más importante es lo secundario. Amén, hermano. Pero no hay palabra de Dios. Entonces, esa clase de gente ya no tiene oportunidad. Ellos son llevados a la blasfemia. Estos son los que blasfeman contra el Espíritu Santo y entonces ya no se tiene oportunidad. Vea usted que hay dos formas de blasfemar según lo que registra aquí. Veámoslo. Ahí en Hebreos 6 está una de esas partes. Hebreos capítulo 6. Amén. Vea el verso 4 y 5. Más el 5. Pero leamos el 4 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, habla de la palabra, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, habla de ¿qué? De las manifestaciones del Espíritu Santo. El 5 dice, ya hablándolo mucho más claro, que gustaron la buena palabra de Dios. Esa es la palabra.
O sea que la persona puede blasfemar contra la palabra, y blasfemar contra la palabra es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y número 2, blasfeman contra, ahí dice, los poderes del siglo venidero. Está hablando del poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver que hay formas de blasfemar al Espíritu Santo de Dios. Hay varias maneras de caer en ese pecado tan terrible. La primera es contra la manifestación del Espíritu Santo, que es lo que pasó en Marcos. Amén. Ahí en Marcos, donde iniciamos en el capítulo número 3, ahí lo que pasaba era que había una manifestación del Espíritu Santo, amén, en sanidades tan tremenda que no les dio tiempo ni de comer. Amén, hermano. La gente venía, era sana. Y dice que los demonios llegaban y salían libres. Había un mover del Espíritu Santo tremendo en ese momento. Y entonces llegan los fariseos, y al ver todo lo que pasaban, ¿qué explicación tenían? Amén. Seguramente alguien les fue a decir: miren, ¿y por qué con ustedes los demonios salen así? Miren, ¿por qué cuando ustedes predican no suceden estos milagros, pero con él sí, y ustedes nada de nada? Amén. Y eso fue creando en ellos, caemos de nuevo, celos ministeriales y envidia ministerial. ¿Ve que de nuevo está ahí? Entonces, uno de los orígenes de esa contradicción es la envidia y el celo ministerial. Que Dios se mueve en aquel y conmigo no. Que Dios recibe la ofrenda de aquel y la mía no. Que Dios, estoy viendo cómo Dios levanta a aquel y a mí no me levanta. Amén, hermano. Eso genera celo. Eso genera envidias. Amén, hermano. Porque hay muchos hermanos que pueden decir: es que yo no estoy aquí porque la mayoría, hermano, lo habla y lo dice. Yo no estoy aquí por privilegio ni por altar. Eso ha de verse en el camino y en el tiempo. ¿Cuántos aquí hemos pasado varias pasaditas, hermano, donde nos asustaron? ¿Cierto? Han llegado gente: no, yo no quiero altar, no, pastor. Yo lo que quiero es estar aquí sentadito, comiéndome la palabra. Me han dicho: yo nada de eso, no, yo solo quiero degustar la palabra. ¡Ay, santo! Y dice: bueno, pues entonces ven al culto. Pero después, hermano, ya quieren estar al frente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ve que ya pasaron 6 meses y naranjas, ¿qué hacen? Aquí me voy a secar. Aquí se me va a morir el espíritu. Mejor me voy al otro lado, donde haya vida. No, ya está seco, no se va a secar, ya se secó. Amén, hermano. Ese es el celo ministerial. Entonces, eso produce ¿qué? La contradicción de la palabra. Por eso es que viene y de las manifestaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Se empezaron a sanar los enfermos y estos dijeron: es que ese es el diablo. Y se lo adjudicaron a Satanás, pero ellos sabían de que no era Satanás, que no se pueden hacer esos milagros cuando viene del diablo, porque el Señor lo dijo ahí: una casa dividida no puede prevalecer. Amén. Y entonces el Señor le sale con esta enseñanza. La blasfemia llegó entonces, ¿por qué? Por los celos ministeriales. Y esos celos querían desvirtuar los hechos de Jesús. Amén. ¿Qué es el arma que tiene aquel que tiene celos? Desvirtuar al otro. Buscarle la caída al otro. Qué tremendo eso, hermano. Cómo está plagada las redes sociales de eso. Le buscarle la caída a otro. Y otros se vuelven del FBI o del PDI, aquí con nuestro glorioso PDI. Mi hermano, deberían ir a trabajar allá. Empiezan a investigarle. Empiezan, hermano, hasta hacer calumnias,
a quitarle a los videos y le pone lo que usted dijo. Es que usted dijo esto, vea, pero no lo pone completo en el pedazo que le conviene. ¿Verdad que eso está plagado? Y uno se queda, hermano, anonadado, uno se queda entristecido, uno se queda, hermano, que si no está el Espíritu con uno, de verdad que uno sale defraudado de los mismos miembros de la fe. Pero cuando usted va al capítulo 24 de Mateo, dice: vendrá el tiempo en que entre ustedes mismos se entregarán, que entre ustedes mismos hablarán mal de los otros. O sea, eso produce, ¿qué produce eso? La blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. El que ha blasfemado, hermano, es un acérrimo opositor de la verdad. Y es un acérrimo opositor de la persona que sí predica, que sí tiene de Dios. Por eso nosotros no debemos de perder el tiempo ahí viendo, hermano, lo que hablen de nosotros. No pierda el tiempo ahí. Simplemente sigamos con esa visión de mantener la palabra, de mantener la verdad en nuestro corazón y sobre todo de ser íntegros delante de Dios. Que si estamos orando aquí, hagamos, hermano, que nuestras oraciones sean oídas. ¿Y cómo son oídas? Cuando en su corazón hay un corazón íntegro, que no está, hermano, pegado a las cosas materiales. A su nombre sea la gloria. Qué tremendo esto. Entonces viene aquí el Señor y dice: todo se les perdonará, pero esto no. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, una de las formas de blasfemar contra el Espíritu Santo es criticar la manifestación del Espíritu de Dios. Por eso seamos muy sabios nosotros en eso. No critiquemos ni juzguemos la manifestación de otro. Porque no sabemos si es el Espíritu o no es el Espíritu de Dios. Eso que lo juzgue Dios, porque Dios conoce. Amén. Obviamente la iglesia está llamada a mantener la reverencia y el celo en la iglesia. Amén. Una manifestación que quite, hermano, la reverencia y que quite, hermano, el orden que Dios ha estipulado. Eso no es de Dios. Por ejemplo, alguien que quiera levantarse en profecía cuando se está predicando la palabra. Eso no puede ser de Dios. ¿Por qué no? Porque Dios no va a hablar en dos lados. Amén. Si se está hablando la palabra, es que Dios nos está hablando por la palabra. Entonces, ¿cómo va a levantar un instrumento en profecía? Ve, ese es un orden que no se puede dejar por un lado. La iglesia está llamada a mantener ese orden. Entonces, cuando se levante uno, amén, hablando, eso es lo que pasaba en una de las iglesias que Pablo reprende y dice: el que hable lenguas fuerte, que traduzca también. ¿Qué les estaba diciendo? Hay que hacerlo todo decentemente y con orden, porque Dios no es un desordenado, no, Dios es ordenado. Amén, hermano, alabado sea Dios. ¿Creemos en la profecía? Sí, creemos en las profecías de Dios, pero acuérdese, hermano, que cuando hay una profecía tan clara y tan certera como la palabra de Dios, Dios, hermano, con esto empieza a cortar el corazón, comienza a corregir los caminos, a hacer sendas derechas en nuestros pies y no necesita levantar a alguien en profecía. Amén. Puede haber una profecía personal, sí, yo no lo demerito, puede ser, pero cuando usted escucha una profecía, hermano, hay mucha duda ahí, hay mucho trabajo que hacer. Primero, colarla con la palabra, filtrarla con la palabra. Si pasa la palabra, entonces filtremos al instrumento que se lo dijo. Si pasa el instrumento que se lo dijo, entonces ahora nos toca filtrar el testimonio de la persona que... Amén. Pues muchos que les gusta hablar, hermano, profecías, a cada rato usted lo ve ministrando, poniendo manos, hablando profecías uno al otro. Hermano, esa clase de testimonios va demeritando. Porque no es cuando el instrumento quiere, es cuando el Espíritu Santo lo quiere hacer. Amén, hermano. Miren las profecías. Yo por lo menos he visto en la palabra de Dios que la profecía venía
en un momento de crisis de la palabra. Cuando no había palabra, no había profeta que hablara de parte de Dios. Dios levantaba, hermano, alguien que profetizara, que no había palabra. ¿Qué pasó con los sumos sacerdotes? Se corrompieron, no había palabra ahí. Entonces Dios tuvo que levantar a Elías. Dios tuvo que levantar a Eliseo. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios ya no había palabra de Dios. Entonces levantó a los santos profetas que hablaban, hermano, en nombre de Jehová. Pero después que vino, hermano, la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se escribe esta santa palabra, el Señor plasma y dice: estad atentos a una que es la mejor y la más segura, y es esta santa palabra de Dios. Puede levantar su mano y alabar al Señor por la palabra, hermano. Oh, alabado sea Dios. ¿Sabe una cosa? Yo he visto que el Señor levanta profecías tremendas cuando ya el que predica ya no predica la verdad. Tiene que levantar un profeta. Amén, hermano. Ahora la profecía no es un ministerio como en el Antiguo Testamento, sino es un don. Un don. Pero dice la palabra ministerio de profetas. Sí, pero eso está hablando de la predicación. Porque la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Qué está hablando la palabra ahí? Que el profeta que Dios levanta en una iglesia es el pastor por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros, compañeros, le vuelvo a repetir, hay que meternos a orar para que Dios nos revele la palabra. Alaba al Señor. Amén, hermano. Bueno, estamos aquí en una vigilia, es que estamos estudiando la palabra, ¿cierto? Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es la segunda forma de blasfemar al Espíritu Santo? Cuando se manifiesta una contradicción contra el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Es decir, cuando se levanta el falso en la congregación, metiendo y contradiciendo lo que Dios habla por su palabra. Si algo es de Dios, aceptarlo en el nombre de Jesús. Que esté como, hay que hacerlo, hermano, como aquellos hermanos que lo que hacían era que ir a la casa, iban a ver otra vez la transmisión, las miraban en la casa. O sea, se iba toda la iglesia, hermano, y allá en la casa ponían de nuevo la transmisión y escuchaban la palabra y decían: a ver si es cierto lo que decía el pastor ahí. No. Sí. Y entonces se la comía. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Vea lo que pasa en Hechos. Aquí hay un par de ejemplos que yo quiero que usted tenga, hermano. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 13, verso 44. Ve aquí, qué tremendo. ¿Cómo es de certera la palabra? Hechos capítulo número 13 y verso 44. ¿Lo tienen? ¿Lo pusieron ya ahí? Esto. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué dice ahí? Vuelve a aparecer de nuevo los celos ministeriales en este asunto. Y dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas
para salvación hasta lo último de la tierra. Vean lo que ocasionó eso en los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se apesumbraron. Así dice, ¿cierto? Se pusieron tristes y dijeron: ya nos mandaron a este bravucón aquí. No, los gentiles cuando oyeron esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, vea usted ahí otra vez aparecen, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿cierto? Ahí aparece otra de las palabras: celos. Amén. Hermanos, si algo que nosotros no podemos caer es en eso. No tenga celo de su hermano. Si a alguien Dios lo levanta, gocémonos. Gocémonos. Alegrémonos por el bien ajeno. ¿Por qué tener celos si para todos hay? Amén, hermano. Mire usted esta ciudad de Valparaíso, que venga yo a decir aquí: oigan, solo la iglesia Volvamos a Dios tiene la salvación y la palabra. ¿Qué está diciendo? Todos los demás no sirven. Eso está diciendo. Y número 2, si viniera toda la ciudad, ¿seremos capaces de meter aquí a todos los salvos de esta ciudad? ¿Usted qué dice? Si apenas somos 30 hermanos y aquí estamos luchando la batalla. ¿Sí o no? Vean lo que cuesta levantar una iglesia que salve un alma. Imagínense que vinieran aquí miles. Amén, hermano. En primer lugar tendríamos ya que irnos a una cosa, para un estadio. ¿Cierto? ¿Y usted cree que la santidad en todo ese montón de gente se mantendría como se mantiene en una iglesia pequeña? Cuesta más. Y yo le digo una cosa: iglesia grande, problemas grandes. Iglesia grande, pruebas grandes. ¿Usted cree que seríamos, hermanos, realmente capaces para poder controlar y para poder sufragar la necesidad de un pueblo mayor? ¿Sabe qué dice la Biblia? En lo poco has sido fiel. Eso quiere decir que hay una, hermano, transición de Dios de lo pequeño a grande. No es lo grande inmediato, es una transición. Y si usted aprueba, pasa a segundo grado. Amén. Así como dijo un pastor una vez: ¿cuántos años tiene esta iglesia aquí en la ciudad? 3 años, 2 años que yo estoy y 1 año que estuvieron solitos, ¿se acuerda? 3 años. ¿Qué pasa con un bebé de 3 años? ¿Ah? Ya es licenciado. No, hermano. El bebé de 3 años a puras penas empieza a dejar de atragantarse. Todavía se atraganta con la comida. Amén, hermano. Hay muchas veces que si no se cuida, le dejan una poza allá en la cama. ¿Cierto o no? ¿Cierto que todavía es un bebé? Amén. Entonces no pretendamos pasar de una vez a bachillerato. No, hermano. No pasemos de una vez a la universidad. No, no. Hay que ir por partes. Hay que ir poco a poco. Seamos fiel con 20. Y Dios ya nos hizo crecer y ahora somos 30. Y Dios ya nos hizo crecer y ahora somos 40. Y así Dios va a ir añadiendo poco a poco según sea la capacidad nuestra. Oh, alabado sea Dios por eso. Por eso seamos pacientes y esperemos el momento. Pero de que viene el día, viene para esta iglesia.
de que viene el momento de Dios, viene para nosotros, viene. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, primero veamos entonces en este ejemplo, los celos ministeriales. Comienzan contradiciendo y terminan blasfemando. Por eso, hermanos queridos, ojo con la contradicción y la murmuración que nos llevará a blasfemar contra el Espíritu de Dios. La contradicción y la murmuración pierden, hermano, quitan la autoridad y pierden, hermano, el temor de la persona. Vea de que cuando una persona empieza a hablar, empieza, hermano, a contradecir a otro, está demeritando su autoridad. O sea, no se está sometiendo a la autoridad que tiene el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a bajar la autoridad y esa persona empieza a sentirse mayor que la autoridad que tiene. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos mayores que la autoridad? Vea, por ejemplo, los grandes deportistas que piensan que como tienen, o los artistas, que piensan que como que tienen tanta fama, que son mayores a la autoridad de un país. ¿A cuántos han agarrado para ir manejando ebrios? Porque ellos creen que como son artistas y como tienen derecho y como tienen voz y voto y hasta maltratan a las autoridades en sus eventos y nadie les dice nada y nadie, como tienen plata y pueden comprar a todo mundo, entonces dicen, no, pues aquí yo hago lo que me da la gana. ¿Sí o no? Amén, hermano. Pues eso es lo que pasa cuando un cristiano empieza a contradecir la palabra de Dios. No contradiga la palabra, no contradigamos lo que Dios nos dice. Comámoslo con humildad y cambiemos. Y si no es nuestro caso, oremos para los que tienen ese problema, no lleguen a la condenación eterna. Porque si de algo estamos seguros es que estamos aquí, no para vernos, hermano, ni para estarnos ahí, hermano, abrazando, ni no es parte de la coinonía y de la confraternidad. Pero si de algo estamos aquí, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque queremos llegar al cielo. Sea como sea, hermano, queremos, hermano, caminar en el camino de Dios y llegar al cielo. ¿De qué le sirve al hombre, hermano, ganar el mundo y perder el alma? Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. El crecimiento espiritual entonces y eclesial se da cuando no perdemos la visión debatiendo con los detractores y contra los contradictores. Cuando nosotros nos damos la tarea de empezar ¿a qué? A abrir debate contra ellos, se pierde el norte, se pierde la fe. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Sacudieron sus pies. Ya les predicamos, no quieren entender. Siempre habrá otro. Siempre va a haber una persona que le va a abrir los brazos y le va a decir, yo estoy alegre con la palabra. Siempre, hermano, el que predica la palabra de Dios traerá sus gavillas, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá trayendo sus gavillas. Siempre habrá alguien que a usted lo acepte. Siempre habrá alguien, hermano. Si usted es un evangelista que se para en los montes a predicar, usted predica y usted que no pasa nada y que está todo pelado y que lo único que escucha es ni un aleluya. Amén. Si una de las cosas que más le afectan a las personas que salen de una congregación grande es de que lo pasan a predicar en la congregación grande y está la gente, amén, y se para la gente y siente a Dios y usted dice, santo Dios, Dios me respaldó. Pero cuando usted se para ahí, en lo que le gritan son garabatos, hermano. Que usted llega al culto y después le aparece un alma nada más, dos almas, si mucho, si no a veces el puro pelado ahí, que usted no ve nada, ni el sol, las puras sillas, y usted se hinca y dice, ¿para qué voy a predicar? Eso pasamos muchas veces, ¿no? Tenemos que, todos vamos a pasar por ahí. ¿Usted quiere ser pastor? Por ahí va a pasar, segurito, pero no se asuste. Y que no se, hermano, agüe su corazón por eso.
Amén. Yo me derretí una vez que entré. Yo había preparado mi mensaje y tal. Y cuando llego a la iglesia, nadie, hermano. 7 de la noche, nadie. 7:15, nadie. Yo dije, no, pues ya tengo que empezar. Entonces empecé cantando yo. Cantaba yo, hermano. A 8:30, 8 de la noche, 10 para las 8. Nadie. Entonces, yo recuerdo, hermano, de que estaba todavía yo de novio con mi esposa. Y le escribí, le digo, querida hermanita, hoy no voy a predicar. ¿Y por qué no va a predicar? Me dijo. Porque no vino nadie. ¿Que no va a predicar que a los gatos y a los perros? Y entonces me dice, no, ¿usted está seguro que Dios le dio esa palabra así? Predíquela. Porque seguramente hay alguien que la necesita. Y eso me llenó de ánimo. Y entonces empecé a predicar. Por allá a las 8:10 apareció el primero. Y se sentó ahí. Un hermano que llegó, hermano. Y todavía estaba predicando y el hombre estaba trabando los ojos ahí. Y yo, pues gloria a Dios, por lo menos vino. Algo se le va a meter. Y apareció otra familia y otra. Y cuando me di cuenta estaba ya la iglesia. Al terminar, hermano, de predicar, yo me bajé. Y dije, gloria a Dios, qué bueno que Dios usó a la hermana para que yo me levantara el ánimo, porque yo lo iba a hacer de oración. Ahí me iban a orar. Y entonces, yo recuerdo, hermano, que se me acercó un hermano y me dijo, lo que usted predicó era lo que yo necesitaba oír, y quebrantado se puso a llorar ahí. Y yo dije, esa es la palabra, ese es el trabajo ministerial. Amén, hermano. Pero usted, aunque vea esas cosas, ¿qué tiene que hacer? Pero Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande. Dios va a levantar su obra. Dios va a traer las almas. Dios va a hacer algo. Hermano, no puede usted rendirse. Amén, hermano. No se rinda, no nos rindamos. Algo va a suceder. Y cuando suceda, usted dirá, yo lo sabía. Yo tenía la consistencia. Yo tenía la firmeza. Dios obró. A su nombre sea la gloria, hermano. Aleluya. Entonces, no perdamos el tiempo en oír y en estar, hermano, ahí tratando, alabado sea Dios, de contradecir las cosas que otro habla en su locura y en su estupidez. Porque hay unos que hablan eso, estupideces. Y entonces usted se mete a darle al otro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Necio el que corrige al necio. Déjelo. Hable de la palabra, no quiere oír, déjelo ahí. Sacuda sus pies y busque otro. Amén. Amén, hermano. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esas iglesias en donde Dios nos sacó? Que salgan de ahí, que se están muriendo y no quieren salirse. Y uno está ahí, ay, venga hermanito, hermanito, venga, no, déjelo. Dejo que el Espíritu de Dios trate con él. Deje que el Espíritu de Dios, por eso, hermano, nosotros nos hemos propuesto a no llamar. Vamos a buscar las almas que necesitan, las almas que aman a Dios. Aquí están las almas que aman a Dios, que son de este redil. Hay que correr a los montes a traerlos. Hay que ir a dejar, hay que ir a traer. ¿A quiénes? A los que aman la palabra, a los que están de acuerdo, a los que quieren. No hay que perder la visión contradiciendo con otros. Déjelo. Amén. Ya le dijo la verdad, déjelo. Y sacuda sus pies. ¿Sabe qué pasó cuando ellos sacudieron sus pies? ¿Qué dice ahí que pasó? Ahí dice, amén. ¿Qué dice cuando ellos se fueron? Dice la palabra que empezó a crecer. Vea usted lo que dice el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Amén, hermano. Los expulsan, pero ellos sacudiendo sus pies se fueron y llegaron a Iconio. Y dice, y los discípulos que quedaron ahí estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dice gozo? Porque cuando usted se pone a escuchar y a oír que le contradicen el mensaje, usted se amarga.
ve la amargura, le cae encima. No, déjelo y verá que verá con gozo. Amén, hermano. ¿Qué hacía? Que el pobre Jeremías lloraba y lloraba. Amén. ¿Por qué lloraba? Porque miraba que él predicaba y ¿qué pasaba? Y nadie lo pescaba, hermano. Nadie le ponía atención. Amén. Nadie ni siquiera lo veían. Y eso trajo ¿qué? Angustia, amargura a su corazón. Y se puso a llorar. Y el Señor le tuvo que decir: hijo, yo te he puesto como profeta por las naciones. Tanto que se puso a llorar y le dice: Señor, yo soy niño. Amén. Amén, hermano. Y el Señor le dice: no digas que eres niño, porque yo te levanté y te puse por profeta a las naciones. Levántese, seque esas lágrimas y mente de pedernal. Vamos hacia adelante. Predica a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Predique la palabra. Alabado sea Dios. No se deje, hermano, distorsionar por aquel que no quiere. Quiero darle otro ejemplo más. Allá adelante del libro de los Hechos, en el capítulo 18. A su nombre sea la gloria. Verso del 1 al 6. Dice, Hechos 18 del 1 al 6. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días. Mire qué tremendo cantidad de discusiones habrá hecho. Todos los días discutían en las sinagogas. Qué triste ir a una iglesia a discutir. Si uno va a la iglesia, ¿es a qué? A aprender. No, estos llegaban a qué? Discutían todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Se da cuenta que él ya no discutía, predicaba. Porque el llamado suyo y mío no es discutir, es predicar. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, vea que entra otra vez la palabrita, opositor, contradictor. ¿Lo llevó a qué? A ser blasfemos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los... Amén, hermano. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Amén. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Número 1, vea la reacción otra vez de los que aman la palabra. La recibían con gozo. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. También habla aquí claramente de que estos se mantenían en discusiones. Amén. Y la palabra de Dios habla aquí que blasfemaban y se oponían. En segunda de Timoteo habla, hermano, de un hombre que estaba en estas discusiones de Pablo, que era aquel llamado Himeneo. Gloria al nombre del Señor. Que fue expulsado de la iglesia por ser contradictor
y por levantar herejías dentro de la iglesia de Cristo. Pablo lo desecha. Eso lo vemos allá en 2 de Timoteo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. Capítulo 2 y verso número 14 al 18. Vea lo que el Señor le aconseja a Timoteo, porque sabía que ahí se había metido este tal Himeneo. Entonces le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Dese cuenta en este caso de Himeneo, que Himeneo era precisamente, había sido expulsado, según lo leímos, o según está en el libro de los Hechos, capítulo número 18. Amén. Habla precisamente de que este hombre había llegado a ¿qué? A persuadir a la grey de Dios. ¿Para qué? Para poder desviarlos de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios habla de que Pablo viene y le dice a ellos que tuviesen cuidado con él. Y después viene y le dice unas recomendaciones que es con las que yo quiero finalizar el estudio hoy. ¿Dónde encontró Himeneo el terreno para sembrar la discordia y para sembrar el error? Porque para poder sembrar una cizaña tiene que estar preparado el terreno. Amén. ¿Qué encontró Himeneo para poder, o dónde halló Himeneo cabida de sus errores doctrinales? Número 1, en las contiendas doctrinales. En esas contiendas que uno dice algo y otro dice otra cosa, y uno piensa uno y otro piensa otra cosa, y se vuelve una contienda ahí. En esas contiendas nos llevarán ¿a qué? A blasfemar contra el Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso, de no estar, hermano, contradiciendo ni estar contendiendo con otros acerca de la doctrina de Cristo. A su nombre sea la gloria. Número 2, en la interpretación, estoy hablando de lo que habla la segunda carta a Timoteo, que ahí es donde Pablo está reflejando claramente lo que estaba pasando con este hombre, de que tenía el campo listo para sembrar, hermano, toda clase de error doctrinal dentro de la iglesia. ¿En dónde dice la palabra entonces? Aquí en 2 Timoteo 2:14 le dice, primero, no contiendas doctrinales en la iglesia. Número 2, no interpretación humana de las sagradas escrituras. Eso quiere decir que hay gente que interpreta la escritura a su parecer y quiere meter eso en la cabeza de los demás. Todos pueden pensar lo que quieran pensar. Si alguien no quiere aceptar la palabra, quiere pensar una cosa diferente, lo puede hacer. Pero el problema es cuando ya se meten con la grey de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros debemos de salir a la defensa, como salió Pablo. Sale Pablo a la defensa y le dice a Timoteo, no te dejes de él. Amén. Sino que mantiene la interpretación de la doctrina según la palabra. Por eso le dice
que se presente delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero oiga bien el término, que usa bien la palabra de verdad. Número 3, en la palabrería profana y vana que conduce más y más a la impiedad. Ese es un terreno fértil para nosotros, hermanos, poder llegar a la blasfemia del Espíritu Santo. No andemos en palabrerías vanas, que nuestro hablar sea el Espíritu Santo, que nuestro hablar sea la palabra de Dios. Amén, hermano. No, hermano, que parezcamos nosotros extremistas. No acepte usted en su casa, ni acepte usted en su vida cosas que no sean de Dios. Mantengámonos íntegros. Amén, hermano. Manténgase íntegro. Al dejar entrar una cosita, una pequeña zorra, una gota de aceite, una pequeña porción de levadura, leudará toda la masa, dañará toda su casa. No nos dejemos entrar en esas profanas, porque hay gente, hermano, que yo he visto gente que si usted lo escucha hablar parecen eruditos, ya menos les faltan solo aquellos crespos que le salen aquí y una capita aquí, para ser rabinos de la palabra. Y usted los ve y usted dice, santo, este sabe mucho. Sí, pero no lo aplica a su vida espiritual y por eso es que no tiene frutos. Amén, hermano. Vea usted en las redes sociales cuántos salen ahí llevándose de teólogos, haciendo cosas, hermano, y hablando cosas, pero usted nunca los ve evangelizando, hablando la palabra, evangelizar a la gente, salir a la gente. No, ellos están ahí porque quieren es que ese contraste, esa contradicción de lo que otro habla, de lo que otro dice. Y hay gente, hermano, que le gusta eso. Y entonces lanzan las preguntitas que son así como que las preguntitas picantes que les echan ají, ¿cierto? Te lanzan la preguntita y entonces salta y a todos los deja boquiabiertos con su erudición. Sí, pero ¿cómo vive? Sí, pero ¿qué frutos hay? Está bien. ¿Alguien es sabio entre vosotros? ¿Vio la palabra qué clara? ¿Habrá alguno sabio entre vosotros? ¿Qué es lo que dice? Demuéstrelo con sus obras. La sabiduría no es la que yo pueda hablar, es la que yo aplico. Es la capacidad de aplicar la palabra y lo que yo sé a mi forma de ver, a mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. No nos deslumbremos, hermano, ni digamos, oh, es que encontré un teólogo ahí en las redes sociales que me deja. Porque esa clase de gente son los que meten las herejías más terribles en el camino del Señor. A su nombre sea la gloria. Santiago mete dos más, dos tierra fértil más para el error. Vea usted ahí en Santiago capítulo número 2 y verso 6. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cuáles son estas dos tierras fértiles? Para sembrar la blasfemia y el error contra el Espíritu Santo y la palabra. Son aquellos que son injustos, los que son parciales para la justicia. Hermano, esa clase de gente es un terreno fértil para el error. Amén. Por ejemplo, aquel que sabe, hermano, aplicar la famosa disciplina en la iglesia y le aplica la disciplina a todo el mundo y parece, hermano, una vara, pero no se la aplica a él, ni se la aplica a su familia.
Eso se llama parcialidad de la justicia. Y ellos son propensos a caer en un error. Porque con tal de cubrir a la familia, entonces predican en una interpretación equivocada de las Sagradas Escrituras. A su nombre sea la gloria. Y los últimos, los que hacen acepción de personas. Amén. Por eso es que nosotros los líderes, hermanos, de las iglesias, y usted, hermano, yo le recomiendo algo a usted como oveja, y menos un líder tener un grupito selecto. Eso es lo peor que puede haber. Usted no lo haga así. Amén. Es que yo estoy con el hermanito porque es que este se ríe de todos los chistes que digo yo. Es que este es mi compinche. Cuando usted es así, ese es un terreno fértil, hermano. No, sáquese de esa mancuerna. Amén, hermano. Allá le dicen, hermano, de esa melcocha. Amén. Parecen como si fuera, hermano, una relación de, ¿cómo le dicen? Chancaca. Chancaca es la ¿cierto? ¿No? Es ese dulce que usted lo agarra y no se lo puede quitar de las manos, hermano. Y donde va este, va el otro. Y donde va el otro, va este. Amén. No, usted salga de ahí, comparta con todos, sea amable con todos, invite a todos. Amén. Invite a todos, esté con todos, ame a todos, ayude a todos. Amén. Eso es lo que Dios nos ha llamado a ser imparciales, a que todos comamos y bebamos, hermano, la misma copa. Amén, hermano. Sí, no estemos con un grupo selecto, porque eso hace que muchos caigan en doctrinas de error. Ustedes se cuenta que después esa clase, hermano, de amistades así, suceden las divisiones en las iglesias. Amén. Entonces están en melcochados, pero melcochados haciendo qué, hablando qué, contradiciendo las cosas. Cuando usted vea que un compañero suyo habla contra y contradice lo que la palabra habla, usted, hermano, dígale, no nos metamos en ese terreno. Ese terreno le pertenece a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Y usted no se deje, hermano, sobornar por otra persona, que si no está, entonces ya no eres mi amigo. Ah, pues no soy amigo suyo. Amén, amén, hermano. No, mire, dice la Biblia que la sabiduría está en la multitud de consejeros, no solo en los consejeros que a uno le gustan y le caen bien, no, en todos. Dios le puede hablar en todos. Por eso seamos libres. Amén, hermano. Eso se reproduce, hermano, de tal manera que cuando hay esas rosquitas en la iglesia, es una pequeñita horas. Y cuando usted se da cuenta, entonces usted ya empieza a ver que hay una iglesia, ya la iglesia es sectarista. Y entonces la iglesia dice, no nos juntemos con aquellos porque son mundanos. Ve, no nos juntemos con aquellos porque, no, el que se llame hermano y esté en fornicación, y el que se llame hermano y esté hablando cosas doctrinales que no son de Dios, con ellos no podemos ni hablar ni comer, eso sí, pero de ahí con los demás, amén, más con los que están en la familia de la fe. Amén, hermano. Dios nos ayude a nosotros a caer ahí. Que no caigamos en la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que es más, que nosotros traigamos el Espíritu Santo. ¿Cómo empieza la blasfemia? Contristando al Espíritu de Dios. El pecado contrista al Espíritu Santo. Nosotros atraigamos la presencia de Dios con nuestra alabanza. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Amén, hermano. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Alabemos a Dios para que Él se mueva en medio de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Póngase de pie y cierre sus ojos, hermano, y vamos a hacer una oración. Y dígale al Señor, Señor, heme aquí. Amén, hermano. A ver, hable con Dios, hable con Dios. Esa es la mejor parte del culto. Dígale, Señor, heme aquí. Envíame, Señor, que pueda hablar, que pueda estar, Señor. Aleluya, y hablar de tu palabra, que pueda aceptar tu palabra.
Amén, hermano. Que pueda aceptar tu palabra. Padre, te damos gracias. Guárdanos, Señor, de un espíritu de error. Guárdanos de caer en una herejía del diablo. Guárdanos de caer en la mentira de Satanás. Que podamos seguir siendo libres en tu espíritu, en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que estos consejos que tú nos has dado sean, Señor, letales para cualquier pensamiento del enemigo que quiera meter en nuestra mente y corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser, Dios mío, el instrumento que tú quieres. Mira los que están a través de las redes sociales, aquellos ministros que tal vez ven esta palabra, Señor. Padre, que podamos nosotros ser ejemplo, Señor, ejemplo latente de estos consejos que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, guarda esta iglesia, guarda, Señor, volvamos a Dios, de que caigamos en un sectarismo, en un problema, Señor, aleluya, doctrinal. Padre, ayúdanos y guárdanos, Señor. No estamos nosotros, Señor, exentos. Puede suceder en algún momento, pero danos, Señor, la visión, Dios mío, la revelación para poder identificar, Señor, aquel que quiere dañar, aquel que no es de Dios. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, a esta congregación en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Padre amado, bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor amado, a ponerla por obra, mi Dios amado. Ayúdenos, Dios mío, a poder entenderla, guardarla en el corazón, Dios mío, y ponerla por obra, mi Dios amado. Bendiga a nuestro pastor que ha predicado su palabra, bendiga a nuestras vidas que hemos oído el mensaje, Dios mío, Padre amado, y denos la fuerza, Dios mío, para poder, Dios mío, Padre amado, entenderla, comprenderla, ponerla por obra y vivirla cada día, mi Dios amado. Que no seamos de aquellos, Dios mío, que blasfeman, Dios mío, contra el Espíritu Santo, su palabra, Dios mío, Padre amado, y que podamos seguir creciendo y avanzando, Padre amado, y poniendo por obra todo lo que usted nos enseña en este lugar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias, mi Dios eterno. También oramos por las peticiones, Señor amado, por aquel que tiene una necesidad, aquel que está pasando una situación difícil, Dios mío, Padre amado, quizá una situación, Padre amado, interna, depresión, angustia, Dios mío, Padre amado, problemas de droga, de alcohol, de delincuencia, Dios amado, alguno que tenga una enfermedad, Dios mío, Padre amado, sea usted obrando, Dios mío, sanando, restaurando, Dios amado. También le pedimos por los que están pasando, Padre amado, algún problema financiero, falta de trabajo, mi Dios amado, sea usted abriendo puertas, Padre amado, sea usted proveyendo trabajo, el sustento, Padre amado, en cada hogar, en cada familia. Bendiga también a aquellos que, Dios mío, que están, Padre amado, en situación de calle, con necesidad, Dios mío, ábrale puertas, Dios mío, que se les revele su palabra, que puedan, Padre amado, conocerle a usted, mi Dios amado. En el nombre de Jesús se lo pedimos, mi Dios amado. También, Padre amado, por aquellos, Dios mío, que están en el camino, se han descarriado, le pedimos que puedan llegar nuevamente, que puedan volver, Dios mío, Padre amado, a sus plantas, mi Dios amado, arrepentido y reconociendo que le necesitan, Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado, bendiga esta congregación, bendiga a aquellos que se han, Padre amado, congregado por medio de las redes sociales, siga hablando a sus vidas, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, denos los medios para seguir llevando adelante su obra, mi Dios amado, para tener nuevos equipos, para tener nuevos, Padre amado, instrumentos para la obra del Señor, amado Dios. En el nombre de Jesús sea usted proveyendo, mi Dios amado. También ponemos delante de su presencia la ofrenda, los diezmos, para que usted bendiga al dador alegre, aquel que lo hace con gozo, mi Dios amado, que pueda hacerlo, que lo haga con un corazón limpio, Señor amado, y bendiga a aquel que no tiene para hacerlo, Dios mío, que en un futuro pueda tener un trabajo, el sustento para poder hacerlo, mi Dios amado. Bendiga al que trae los diezmos, Dios mío, multiplíquele lo que da, Dios mío, porque todo es para su obra, mi Dios amado. En el nombre de Jesús encomendamos todo en sus manos para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios puede ofrendar mientras nuestros hermanos nos llevan en una alabanza. Amén.
a Dios para siempre. ¿Cuántos están esperando al Señor? Amén. Gloria a Dios para siempre. Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los que se han estado conectando hoy día en este culto. Amén. Saludamos a nuestros hermanos de las redes sociales, a nuestra hermana Priscila Cáceres en Coronel, que Dios le bendiga. También a nuestra hermana Alejandra Necuñir allá en la cantera, que Dios bendiga a nuestra hermana, a su familia. A nuestro hermano Sergio Calito, a nuestra hermana María, ¿verdad? Que Dios les bendiga allá en el Cerro Barón. Nuestra hermana Ruth Zúñiga, con nuestro hermano Rafael Zavala desde Puerto Montt también nos saluda. Dios les bendiga, Dios les siga fortaleciendo. Nuestra hermana Sandra Rojas en Colombia, la Chabela Osores desde Argentina, que Dios le bendiga. Irma García desde Texas, Estados Unidos. Lucía Leiva desde Chancón, que Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro hermano en Chancón. Marcela Labra desde Concepción. Norma Aldana de Antofagasta. El pastor Elías López de Grand Rapids, Mississippi, Estados Unidos. Y John Jairo Jaramillo desde Colombia. Amén. Que Dios bendiga a todos los que sean conectados. Les saludamos y también les despedimos desde acá de Valparaíso. Les mandamos un gran abrazo y esperamos verle conectado en otra transmisión. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga a usted.